Yo creo que en principio siempre la banda tiene una mirada muy crítica, ¿viste? Sobre todo no perder eso, el poder crítico, porque estamos todo el tiempo rodeados de todo un montón de información y manejos que atentan contra la gente, contra los pueblos, contra los sectores más vulnerables. Para el artista sentir que por más que quieras o no al presidente, como que un presidente te esté bardeando, insultando y poniéndote en el ojo a la tormenta es como muy fuerte. Bueno, aparte me parece que tiene cosas más importantes que hacer, ¿no? Que hostigar a artistas. Quizá la referencia más rockera que recordábamos de Colombia, o que más por lo menos allá caló, era Terciopelados, pero si no después eso, mucho el sonido de la cumbia. Hola, soy Iván Zainea, te saludo desde Bogotá, Colombia. Esto es Sonido Libre Podcast, espacio entre sonidos independientes y las historias detrás de sus artistas. La banda invitada de hoy es del barrio porteño del Parque Chacabuco, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nació en el año 2003, se conocieron en el colegio, tienen 4 discos en el mercado y una gran carrera cuya columna vertebral es el rock, pero incluyendo instrumentos como el acordeón, el saxo y la trompeta e influencia de ritmos como el ska. Han tenido presentaciones importantes como el Cosquín Rock y una nominación en el 2020 a los premios Gardel como Mejor Álbum Grupo Rock por su trabajo La Peste del Cazador, una bella obra que además de una excelente producción musical viene en un libro en pasta dura con ilustraciones en 140 páginas y que por cierto agradecemos a la banda por dejarnos una copia después de esta entrevista. Estamos hablando de La Chancha Muda, quienes por primera vez visitaron nuestro país y formaron parte del festival Paz Rock, organizado por el Ministerio de Cultura el pasado 12 de abril en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Tuvimos la oportunidad de charlar con Gonzalo Pascual, vocalista de la banda, y con Rómulo Chavo Tomaselli, su trompetista, sobre sus inicios, sus influencias, sobre cómo se encuentra el mundo del arte en la Argentina con el gobierno de Javier Milei, sus letras y su postura social justo en el marco del festival que fueron invitados en Bogotá, sobre su discografía, sobre el proceso de los libros con que han presentado parte de sus álbums, lo que han escuchado desde Colombia y otros temas más. Agradecimientos a Paola y Sofía Villar de Criteria Entertainment por invitarnos y hacer posible esta entrevista. En la edición 115 de Sonido Libre Podcast, desde Buenos Aires, Argentina, La Chancha Muda. Listo, nos fuimos. ¿Cómo van? Bien, recién llegados, contentos, con ansiedad, con expectativa, contentos. Sí, primera vez, ¿no? Sí, primera vez, ya nos encanta, ya llegar y ver las montañitas ahí ya nos conquistó eso. Pues sí, tengo la oportunidad de conocer Buenos Aires y pues no, todo plano, ¿no? Claro, Sí, claro, allá tenemos montañas más en el sur, ¿viste? Pero en la ciudad, o por lo menos ahí en Buenos Aires, no. Y nada, ya te cambia el paisaje. Bueno, vamos a entrar un poco como irnos atrás, porque ya van varios años de fundada la banda. ¿Qué estaba pasando 2003 en el contexto del barrio Parque Chacabuco, allá en Buenos Aires? ¿Qué sucedía en medio de que nace en ese año la banda? Y bueno, en esa época nosotros estábamos en el colegio secundario, así que éramos unos adolescentes y pibes mal. Y bueno, íbamos mucho a ver bandas y estábamos como muy copados en esa época, digamos, toda la cultura rock estaba como, tenía un momento muy alto, entonces bueno, mamamos un poco todo eso. Y medio al principio como un juego, empezamos con esto de ponernos nosotros a hacer música. Pero bueno, sin imaginar que de ahí hasta acá iba a pasar todo lo que pasó. Pero bueno, siguió manteniéndose, cada vez tomando más forma, ida, vuelta, cambio de integrante y todo. Pero el proyecto se sostuvo y no solo se sostuvo, sino que empezó a crecer. Y bueno, llegó hasta lo que soy. Cuando miramos para atrás y nos acordamos de ese momento, parece que pasó toda una vida, ¿viste? ¿Qué estaban escuchando en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo estaba muy a pleno el rock and roll en Argentina. Entonces, más allá de las bandas históricas como Los Redondos, Los Piojos, La Renga, Versuit, que ya estaban ahí, venía toda una corrida, una cantidad de bandas un poquito más abajo, Viejas Locas, Intoxicados, Callejeros. El rock estaba
La vela muchísimo. El rock estaba prendido fuego. Y bueno, obviamente fue todo eso lo que nosotros escuchamos y nuestras influencias, tanto en ese momento como ahora, para hacer música. Obviamente empezaron un camino independiente porque duraron 10 años para sacar el primer álbum, ¿no? Y pasa que, claro, en ese momento era... Primero que no había todas las herramientas que hay ahora, todas las facilidades que hay ahora, no era tan fácil entrar a grabar, como quizá ahora, que es mucho más práctico, porque lo puedes hacer en tu casa y todo. Así que costaba más tiempo, en el medio habíamos grabado algunos demitos, ¿viste? Pero algo muy casero. Y bueno, recién en el 2013 es el momento que logramos como hacer el primer disco como más serio, digamos, ¿viste? Con una producción con más tiempo de trabajo, ya con un disco físico que sacamos con una edición bastante importante. Bueno, ya como que empezó a partir de ahí a tomar otro color la historia, ¿no? Empezó otro camino. ¿A qué sonaba ese primer disco? ¿Cómo lo puedes describir? Y bueno, sonaba, para mí era bastante actual a lo que pasaba en el momento. ¿No? Se lo vos escuchabas y es una banda de rock nacional. Era me parece que se reflejaba mucho las bandas que nombrabas recién, claro, ¿no? Sí, como esa influencia en un primer disco está como muy, ¿viste? Se nota mucho. Ajá. Los Redondos, Sumo, Los Piojos, Versuit, La Vela, todas esas bandas que en ese momento estábamos súper escuchando. Creo que se notaba mucho en ese primer disco. Hoy creo que si indagás un poco en lo que seguimos haciendo, encontrás esa referencia, pero bueno, ya están más, ¿no? Más mezcladas. Ya hay más chancha que otra cosa. Ya hay otra cosa, ¿viste? A ese punto quiero llegar, pero vamos por partes. Bien. Llega el 2016 con Sinfonías Libertarias y me llamó mucho la atención pues, la presentación con que venía. Creo que para ustedes es muy importante el físico. Sí. Y este álbum también salió con un libro. Ese álbum salió con un libro que eran ilustraciones, tal cual. Era como si fuera medio un libro como de cuentos. Ajá. Nos contactamos con un ilustrador de allá de Buenos Aires, Aníbal Cauet, que era un animal cuando nos mostró las cosas que hacía, ¿viste? Retrataba sobre todo muchas fotos, pero con una técnica que, no sé, tenía una magia que dijimos, che, por ahí tiene que ir el disco. Y bueno, ilustró todo ese libro, que ya veníamos con ganas también de darle cada vez más forma al físico. Y la verdad que estuvo bueno porque marcó también un momento le dio mucha identidad estética a la banda, como que pasó a tener toda una gama de ilustraciones y de colores que era ya le empezaba a dar la identidad más propia a la banda. Incluso en el disco siguiente también ilustró él, en La Peste. Y también, seguía, si bien fue como otro rumbo que tomó, pero su mano también representaba muy bien todo lo que nosotros estábamos diciendo y todo lo que pasaba en el disco musicalmente, ¿viste? Ese de La Peste es el que es más o menos como un libro de 140 páginas. Exactamente, sí, es el siguiente álbum. Ajá. Sinfonías es el segundo, La Peste es el tercero. Sí. Y bueno, como nosotros nacimos en una época donde el formato físico era importante, ahora ya casi es medio prehistórico. Bueno, siempre tratamos de ir innovando sí, o enriqueciendo el formato físico. Y bueno, llegamos a La Peste con eso, con la idea de hacer un libro de tapa dura de 140 páginas donde hay ilustraciones de Aníbal. También elaboró Prensa Libertad, que es una gráfica, imprenta tipográfica allá de Buenos Aires, donde armó todos los como afiches con partes de las letras de las canciones. Y se hizo un formato físico que, no sé, yo no vi nunca. ¿Ah, no? No conozco banda. Hay, sí, hay. No de disco. No de disco. Tenía eso, la forma de libro, digamos, un libro hecho y derecho, ¿viste? De hecho, tuvimos el honor de que colaborara Osvaldo Bayer, el historiador y escritor argentino que, bueno, ya falleció hace unos años, al poco tiempo de que salió La Peste, también como medio... fue como una bendición antes de que partiera. Entonces, bueno, es una obra que tiene como una carga, ¿viste? Más allá de todo lo musical, ahí impregnada en el físico, que, bueno, le dio como mucha más potencia, ¿viste? La Peste, en lo que recorrí la discografía, y justamente en lo que mencionabas antes, como ese círculo, tal vez, creo que me lo ratificas, La Peste es como el sonido más pesado que pueda tener
La Chancha, me parece que es un disco muy rockero, pero ya llegando al 2023 con Quien Autoriza, creo que vuelven como a esa raíz, pero ya con la imprenta de tener un sonido propio, ¿sí? Sin duda, sin duda. Bueno, Peste fue eso mismo que vos decís, una búsqueda de un audio más podrido, más crudo. ¿Por qué? Creo que fue desde el primer disco, pasamos al segundo y tratando de rockerizar un poquito más las canciones, ¿no? Sí, el primero segundo habíamos intentado como... Sí. Sentimos que nos habíamos quedado un poco a mitad de camino. Claro. Estábamos diciendo de todo y todavía le faltaba como un poquito más a lo musical, como pudrirse un poco más. Y en La Peste como fuimos a buscar eso y además también las letras de los temas como que eran como bastante más crudas. Entonces bueno, terminó todo tomando como un rumbo bastante más oscuro, como decís vos, más pesado. Que estuvo buenísimo, ¿viste? Fue a explorar también a fondo como un color que... Se logró lo que estábamos buscando. Tal cual. Y bueno, un poco por inercia, después de eso, Quien Autoriza también inevitablemente era, bueno, ya venimos de La Peste, ahora como que... También, bueno, justo... volanteamos y vamos por otro lado, ¿no? La Peste la lanzamos en 2019, llega la pandemia en 2020, entonces también hubo un proceso ahí en el cual, bueno, de esa podredumbre musical y viene la pandemia y en un momento decir, bueno, no, a ver, vamos a darle un poquitito de color a esto porque si no, lo sentimos un poquito de esa manera, pero también, bueno, eso, cada disco lleva un proceso una búsqueda que es distinta, ¿no? Que eso, en La Peste buscamos esa podredumbre y se consiguió. En Quien Autoriza buscamos un poquitito más de luz, como vos decís, que también se consiguió, y bueno, veremos al quinto, ¿para dónde vamos? No sé. ¿En Quien Autoriza? No sé, me impactó mucho esta canción de La Colmena. Me gustó mucho el sonido suave. Pero quisiera saber qué tiene detrás la letra, ¿no? Porque no sé si algo como metafórico, obviamente como llevando también como a lo que es una colmena. Y el otro tema fue Cóndor, en donde siento que también hay como una voz de protesta, sin llegar al extremo de ser, no sé, un punk o alguna cosa así como, sí, sino claro, como algo muy sutil, pero como que te dice, oye, despierta, somos un pueblo que está gritando. Total. Bueno, creo que justo elegiste dos que son muy antagónicos. Por un lado, la Colmena, que quizás es como uno de los temas, hasta te diría, no sé si no es el más tranquilo del disco, como no, algo mucho más poético, como decís vos, metafórico, ¿viste? Habla también como de amor, ¿viste? Y se pone eso, me parece mucho más poético y sutil. Y por otro lado tenés Cóndor, que es súper oscuro, podrido, con un mensaje muy crudo, ¿no? Hablando un poco de esto de la Operación Cóndor, en ese paralelo de lo que fue en su momento y de un presente donde de repente en toda América Latina empezaba a ver como otra vez ese avance imperialista de la derecha, ¿viste? Con los pueblos como muy sometidos y bueno, un poco ese tema tiene como toda esa carga que es muy pesado y bueno, me parece que Quien Autoriza tiene eso, ¿viste? Como nos dimos la posibilidad de que no sea todo La Colmena, que no sea todo Cóndor, que puedan convivir los diferentes perfiles de la chancha, ¿viste? Hay muchos matices, quizá. Mencionas el tema de la derecha. Y obviamente no puedo dejar pasar cómo está la Argentina en este momento con este cambio de gobierno y sobre todo mirando en noticias que llegaban acá, el recorte presupuestal en muchas cosas y me imagino que obviamente la cultura tuvo una mochada pues así drástica. Y bueno, es una situación la verdad que muy preocupante para no solo el arte, fue una de las cosas más golpeadas, pero todo en general, ¿no? Golpeadísimos todos, la mayoría de las personas, los trabajadores, los educadores, los artistas, y bueno, estamos ahí en un momento en el cual se quiere como hasta ningunear todo el laburo de los artistas y de lo que significa representar al arte en este caso de Argentina, ¿no? Se ve muy marcado en el cine, por ejemplo, que hubo al gran recorte, viste, al INCA, que es el Instituto Nacional de Cine Argentino, y que, por ejemplo, hace muy poco hubo películas muy galardonadas en el exterior, como por ejemplo 1985, que habla
los desaparecidos y el juicio a las juntas. Esa es la de Darín, ¿sí? La de Darín, exactamente. Una película que de repente todo el mundo, vamos, viene el cine argentino y de lo que habla, y de repente, pum, llega un gobierno nuevo que te recorta todo eso. Es muy preocupante, la verdad, la situación para todos. Y también cómo se ataca a artistas que piensan distinto al momento, a estos que hoy no están gobernando allá. Un ataque de redes sociales, el hostigamiento que debe ser complejo, ¿viste? Para el artista sentir que por más que quieras o no el presidente, como que un presidente te esté bardeando, ¿viste? Bueno, bardeando lo decimos allá, sino, no sé, insultando y poniéndote en el ojo a la tormenta, es como muy fuerte. Pues aparte me parece que hay cosas más importantes que hacer, ¿no? Que hostigar a artistas. Estamos en una situación súper complicada en la cual no estamos para eso. La época que ataca como todos esos sectores está llevando adelante un plan de ajuste pero criminal que está, digamos, dejando a más de la mitad de la población, digamos, al borde del abismo, y el que estaba en el borde lo tiró, y digamos con cero expectativas, ¿viste? De poder revertir esto. Todos los sectores más vulnerables, las clases sociales más bajas, incluso ya también afecta a las clases medias, digo, es como brutal. Y todas las medidas, todos sus manejos van en esa dirección, con mucho vínculo con Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional, historias que ya vimos, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo todo este nivel de violencia y de ataque a todos los sectores, es como, viste, un montón. Y bueno, me parece que además no solo está pasando en Argentina, sino que está pasando en otros países, y bueno, es como corrieron la vara de la derecha mucho más de lo que teníamos entendido como derecha, ¿no? Pareciera ser. Entonces, bueno, ahí el arte también se vuelve como una pieza de resistencia fundamental. Pero en este momento se ve afectado, no sé, en venues, en conciertos, Sí, fue un verano en el cual varios festivales históricos no se han hecho, y eso y son momentos en los cuales por ejemplo, los festivales que se hacen en el verano allá en Argentina, en enero y febrero, son fiestas nacionales en donde son gratis, el pueblo puede ir a pasarla bien un rato. Y bueno, eso hubo muchísimo recorte en eso. O si no hubo recorte en eso, hubo, como decíamos antes, ese hostigamiento a los artistas por ir a tocar, y que haya un Estado que quiera bancar esa situación, ¿viste? ¿Pero qué les pasó? O sea, los marcaron en un hecho de... Obviamente lo mencionabas, el bombardeo de redes, sí, por estar en contra de... Porque, por ejemplo, también están a favor. Uno mira las redes recientes cuando anuncia la gira Calamaro, sí, y pues llama la atención porque él está apoyando. Sí. Y mejor dicho, donde pudieran bombardearlo literal en 3D por ese Instagram, lo matan. Lo matan. Bueno, creo que eso igual también es un signo de los tiempos que corren hoy, entonces con el tema de las redes, ¿no? Sí. Me parece que ya ese grado de violencia y de ataque ya es parte de, lamentablemente, como de ya lo que nos acostumbramos, que sucede todos los días, ¿no? Como esa realidad paralela es con ese grado de violencia y de ataque de un lado, del otro, no importa, cualquier lado. Así que me parece que eso de por sí ya está. Pero bueno, hay una intención de vaciamiento y de corte de un montón de reivindicaciones y de cuestiones muy importantes para una sociedad, como son la cultura, como es el arte, como espacio de derechos humanos, el instituto, el INADI, que es un instituto contra la discriminación, bueno, esto que decía él del INCA, el Instituto Nacional de Cine, los científicos, el CONICET, que ¿viste? El instituto trabaja con la ciencia, como que, ¿viste? Tipo, para la educación pública, la salud pública, todo lo que es público es, digamos... Vaya palabra aparece ahora, y es lo que le da dignidad a todos. Sí. Argentina es reconocida mundialmente por la salud pública y por la educación pública. Entonces es algo que siempre te remarcan cuando hablas con una persona que no viva en Argentina, ¿viste? Te remarcan eso. Y... Sí, el tema de la educación, yo me acuerdo muchísimo, acá circuló mucho un reel en Instagram, creo que era un ecuatoriano que apoyaba este nuevo gobierno,
y pues cuando le toca devolverse porque obviamente no puede acceder a la educación pública. Claro, bueno, eso de hecho también eso. Hoy va un extranjero a Argentina, hoy no sé, hasta antes de mi ley, y estudiaba como uno más, como si fuera un argentino, y eso me parece impresionante. Creo que ahora, bueno, no sé si efectivamente se va a hacer o no, pero estaban hablando de arancelarle la educación a esa persona. Y la historia argentina no se caracterizó por eso. De repente viene uno que lo quiere cambiar todo y es como, no se puede entender el porqué tampoco. Sí, es como casi una caricatura, ¿viste? Como de un villano. O sea, no es. Si sale en una serie de Netflix, capaz que decir que exagerado. Porque es como, ¿viste? Y todos los días una noticia nueva de no, y cortó esto, y cortó. Hace poquito estaba ya la marcha del Día de la Mujer, ¿viste? Que, bueno, en los últimos años, sobre todo, alcanzó como una dimensión con toda la lucha del aborto, digamos, como que ganó una presencia y una conquista en la calle, en la sociedad muy importante. Ese mismo día anunciaron del gobierno que uno de los salones de la Casa Rosada, ya digamos de la presidencia, que era un salón que le habían puesto el Salón de las Mujeres, en honor a... Iba a cambiar el nombre, ahora iba a ser el Salón de los Próceres y no se llamaba más el Salón de las Mujeres. Pero te lo anuncia ese día, el 8 de marzo. Es como el 24 de marzo, Día de la Memoria, viste que se conmemora aniversario de la dictadura, el golpe militar, una historia oscurísima de nuestro país, y ese mismo día también sacaron un video como reivindicando lo que había pasado, y entonces es como, viste, van contra todo. Ahí cuando decís, no sé cómo se para a esta gente. Situación complicada, sí. Demasiada. Creo que hace un momento lo mencionaron ustedes, la importancia obviamente del arte en todo este caos que pasa no solo en Buenos Aires, aquí también pasa a nivel de todo Latinoamérica, me atrevería a decirlo. Y ustedes vienen a un concierto invitados, pues que son el Rock y la Paz. Traté de ahondar mucho en la lírica y de pronto me encontré con estas canciones que les mencionaba, pero digamos que desde ese punto de vista social, ese aporte que ustedes hacen como artistas, ¿cuál es la postura? ¿Qué quieren despertar en el público? Bueno, es una buena pregunta porque muchas veces hasta nos lo preguntamos entre nosotros, ¿viste? Como de, bueno, pará, a ver qué rol o cuál es el mensaje o cuál es la búsqueda. Yo creo que en principio siempre la banda tiene una mirada muy crítica, ¿viste? Sobre todo no perder eso, el poder crítico, porque estamos todo el tiempo rodeados de todo un montón de información y manejos que atentan contra la gente, contra los pueblos, contra los sectores más vulnerables, y me parece que el arte un poco nosotros concebimos así y es un poco lo que canalizamos a través de las letras. Tiene ese rol como de eso, de lugar de resistencia, ¿viste? De poder generar, romper, ¿viste? Romper la lógica, poder despertar otra cosa. No sé, me parece que ese es un poco el objetivo y uno de los temas nuestros que dice que el chiste del arte es que se brote el avispero, ¿no? Como que bueno, tampoco somos ningunos iluminados para venir a dar ninguna, ¿viste? Verdad o, che, esta es la solución, pero sí a sacudirte y que, bueno, por lo menos te quedes pensando y viéndote, che, esto no está bueno, esto que está pasando, no está yendo muy bien las cosas, ¿viste? Entonces me parece que pasa, no sé, acá. Sí, creemos que eso, la mirada crítica que tenemos es una mirada crítica bastante que busca un poco romper ese lugar medio de opresión de que se tiene que haber una sola manera de hacer las cosas, o tiene que haber eso. Y me parece que eso es el resultado final de una imposición es siempre que alguien la pase mal, sí o sí. Entonces creo que en nuestras canciones tienen una vista de que, che, esto no está bien y hay gente que la pasa mal por estas cosas. Y bueno, yo creo que ese es el camino un poco como una de las cosas que este festival Paz Rock necesita un poco, ¿no? Buscarle la vuelta de rosca a una convivencia en el cual cada uno pueda desarrollarse y vivir tranquilo desde el punto de vista de que no sienta estas opresiones que vienen o estas imposiciones que vienen, que lo único que hace es que la gente sufra.
¿Estaba en el radar que vinieran a Colombia? O sea, ¿o fue como muy sorpresiva la invitación? No, fue bastante, o sea, si bien siempre estaba, viste, como bueno, esa fantasía y en algún momento habíamos hablado, pero no fue totalmente una sorpresa para nosotros y bueno, la verdad que no lo podíamos creer y bueno, todavía estamos ahí como así. Primera bola sacada, viste. La sonrisa de Sí. pareja. Bueno, y me van a tocar obviamente en un sitio emblemático que es la Plaza de Bolívar, que es similar pues como a la ¿No? Plaza de Mayo, exactamente, Claro. sí. Bueno, eso, o sea, nosotros todavía no, lo vimos por fotos, pero bueno, mañana ya tenemos la prueba de sonido, así que muchísimas ganas de ir ahí ya a ver el lugar ese que por foto lo vimos, parece hermoso. Claro, es muy bello, es el centro histórico como tal de Bogotá, y hay una tarima top. Interesante, sí, vimos el Raid en un super escenario, un montón de bandas. No, bueno, eso. ¿Qué tenían de referencia de sonido de Colombia? Bueno, hoy un poco a raíz de estas notas que fuimos haciendo, fuimos como revisando y nos dábamos cuenta que allá por lo menos, sobre todo lo que siempre llegaba de Colombia era más lo que tiene que ver con la cumbia, ¿viste? O con ese tipo Landero. de sonido, sí, como que allá es el estilo de la cumbia es un estilo que se escucha mucho y que se hace mucho y hay una gran parte que rescata un montón de la música como más típica de acá o de todos estos países. Y nos dábamos cuenta, bueno, que eso, no sé, capaz artistas puntuales, hoy nos acordábamos de Totó la Momposina, o bueno, Aterciopelados más rockero, ¿no? Quizá la referencia más rockera que recordábamos de Colombia, o que más, por lo menos allá caló, era Aterciopelados, pero si no, después eso, mucho el sonido de la cumbia, me parece que es como que lo que más enseguida relacionamos con Colombia. No hace mucho también nos hicieron escuchar una banda nueva, nada que ver, rockera, Los Petit Felás. Medio rapero. ¿Quién te puso a escuchar eso? No me acuerdo, alguien en que labura con nosotros, bueno, no me acuerdo ahora quién, pero que nos arrimó, que conocí y nos dijo, che, escuchen, porque además como que le veía también una similitud, algún punto de conexión con lo que hacíamos nosotros y la estuvimos escuchando un poco ahí, nos pareció muy interesante también y sí, con punto de conexión con la chancha. Yo, ya que mencionas eso y de pronto hilándolo, quien te decía que pudiera tener una correlación, yo no me acuerdo qué tema era, mátame, porque sí me tocó anotar varias cosas, pero en alguna parte sí, no es que esté rapeado, pero sí había como una descripción, que ¿sabes a quién me acordé? De Roberto Musso, del cuarteto. Como, no sé si hubo una influencia, o así tratando de hilar lo que dices de los Felas, con ese sonido tal vez que pueda tener ahorita. Sí. Bueno, el cuarteto igual me parece que le llegamos un poquito más tarde nosotros, pero toda esa influencia más, esos colores más raperos, siempre desde el principio estuvieron. Quizá hoy están, bueno, todo ese estilo está como mucho más en auge, ¿no? Pero hace unos años quizá no, si bien el rap, digo, es más viejo que... Sí. Pero quizá no estaba tan en auge y nosotros, no sé si un poco, no solo por el cuarteto, también otras bandas uruguayas también eran, quizá no tanto La Vela, pero sí 11 tiros, 4 pesos de propina, bandas uruguayas que también como que metían el rap, el como peyote. Funcionaban. Molotov, Peyote Asesino también. Peyote Asesino, bueno, Calle 13, Los Pepper, Mano Negra, ¿no? Eso, como más internacional, creo que hay eso, el New Metal, Limp Bizkit y eso tiene Rage también. Against the Machine, Rage Against the bueno, Machine, Beastie Boys. tienen eso, ¿no? También de algo más rockero, más pesado de fondo y como esa combinación más rapeada. Entonces caló eso, porque eso estamos hablando de esas bandas, principios de los 90, mitad de los 90. Uh-huh. Entonces como que crecimos con eso. Sí, eso, sí. Aparte, estallaba en la tele todo el día, en MTV en esa época, ¿no? Escuchar Limp Bizkit y eso era como algo... ¿Y qué era eso? En algún lugar. ¿Y ya escucharon Los Felas? Escuchamos un poco, sí, ahí cuando nos recomendaron eso. Sí, el saxo también estuvo muy protagonista en los primeros álbumes de ellos. Sí, y además también tiene, bueno, esto que hablábamos antes, que esa cosa oscura, ¿no? Ese lado oscuro que me parece que tiene mientras se pone pesado, él rapeando, los caños, como que... Es muy versátil y les dieron una muy buena recomendación. En el viernes también está, por ejemplo, ya Berito Espriella, que hace unas cosas muy chéveres. Mira, algo busqué en redes, sí. Obviamente pues está La Pestilencia, que es también una banda legendaria, como o sea, al nivel de los Otercio y demás. Una banda que hizo
pues leyenda en el tema del punk rock aquí en Colombia, con Dilson Díaz a la cabeza. Bueno, chévere que haya un encuentro cultural en el cual ustedes se van a llevar. Estoy seguro que, ¿por qué no unas buenas colaboraciones en un futuro? Total, sí. Bueno, esto es lo lindo también de este tipo de festivales, de compartir con otros artistas. Ni hablar en este caso que encima no son solo, capaz que viste en festivales de allá, son solo de Argentina, y acá, bueno, de otros países. Bueno, también igual viene la gente de Animal, de Argentina, que también estuvimos hablando con ellos. Bueno, antes estuvimos hablando acá con los muchachos de Cachiporro también, de Paraguay. Es lo lindo eso, viste, de compartir, de encontrarse, de nada, abrazarse. Para cerrar, para quien no conoce a La Chancha, 3 canciones, emblemas que digan, oye, vete para que se nos vuelvan del parche. Qué poco tres. Bueno. No. Yo creo que hoy también alguien nos decía, nos pedía un poco de elegir canciones. Mar de Fueguitos yo creo que es como uno de los himnos de la banda. Ahí con el nombre del cuento de Eduardo Galeano. Me parece que es como muy una bandera de La Chancha. Y después yo lo que decía, no elegí otros 2, pero decía, un poco quién autoriza, ¿no? El nuevo disco me parece que es como la foto más actual, más que me parece que hoy más nos identifica a nosotros. Es un disco muy reciente y que creo que tiene una buena síntesis de lo que es La Chancha. Me parece que ahí también está como el gen de la banda, creo que está en ese disco. Sí, creo que entre esas 2 cosas vas a encontrar, obviamente en 3 temas es muy difícil, ¿no? No, sí, tú pero como por tenés Mar de Fueguitos es un emblema ahí, nuestro primer disco, y quien autoriza, pasan 10 años, entonces ahí se puede trazar un lindo puente entre ese primer disco y esa primera canción fuerte para nosotros y lo que somos ahora. Bueno, un honor haberlos tenido en Sonido Libre Podcast. Espero se hayan sentido gusto con la entrevista. Sí, la pasamos bárbaro. Muy bien. Y esperamos, obviamente, que vuelvan. Nosotros también. Claro, un venue ahí exclusivo para un show al máximo y de pronto un poco más íntimo, ¿no? Ojalá, sí, nos encantaría. Ojalá que sea la primera de muchas, sí. Mil gracias. No, por favor, un placer. Gracias.